Shalom, les saluda Ismael Salinas de Este es el Camino. Espero que haya disfrutado los estudios de las semanas anteriores sobre los Parashot y los Haftarot que hemos estado viendo. Nuestro deseo es que busque en la Torá lo que Adonai le dijo a su pueblo Israel quisiera para tener una relación íntima y plena con su Elohim. Nosotros como parte de su pueblo, ya sea porque son el linaje de Abraham o que seamos de los temerosos de Jehová, que sean allegados a su pueblo para andar en comunión con su pueblo y con el Elohim de Israel por los méritos de Mesías Yeshua para ser un nuevo hombre. Bueno, sin más demora, vamos a empezar esta porción que se llama Sa'av, la cual quiere decir manda. Esta palabra apropiadamente se encuentra en Levíticos 6:9, donde dice, ordena a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley, o es decir, la Torá del holocausto. El holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. La palabra clave aquí es ordena, o decir, manda, o sa'av. Adonai les da instrucciones a los sacerdotes, los Kohanim, sobre cómo tratar cada uno de sus sacrificios. Los sacrificios que les recuerdo que Adonai le dijo, el que quiera traerlo de su propia voluntad. Cada uno de los holocaustos se hará en una manera específica. El no obedecer podría costarle a uno la vida. Recordamos a los hijos de Aarón en Levíticos 10:1. A Nadab y a Abiú, que murieron cuando ofrecieron fuego extraño a Adonai. Y también mucho más después, en el tiempo del rey David, recordamos a Usa, cuando tocó el arca de Jehová, en el libro de 2 Samuel capítulo 6, el versículo 7. Para muchos esto parecerá terrible que un Elohim hiciera esto, pero no fue porque no sabían o fue porque pensaron que podían hacer las cosas a cualquier modo. ¿Habían perdido el temor de Elohim? ¿O qué estaba pasando con ellos? Pues no es así en este mundo como cuando uno trata con presidentes o reyes terrenales. Mucho menos cuando hablamos del Elohim de la creación. Digno es de gloria, honra, bendición y sobre todo reconocimiento. Él es Dios y no hay otro. En el libro del profeta Nahum 1:5 dice, los montes tiemblan ante él y los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. Me hace pensar de otras naciones cuando trataban de apacentar a sus dioses, que la verdad no son dioses, diciendo, haz esto a ver si se calma, o haz lo otro, quizás haga que su furor se torne. En fin, no es así el Elohim de Israel. Él les dice cómo hacer las cosas para que sean aceptos y vivan. Otra vez, no quiero que pierdan vista de esta porción. Es la Torá. Otra vez, recalco, la instrucción para los sacerdotes. Lo que ellos tenían que hacer para que pudieran vivir y les fuera bien. Porque tenían que allegarse a Adonai en una manera muy específica, con unos requisitos específicos. Recordemos que también el sacerdocio fue tomado de entre las tribus para los que estaban en el lugar cercano con Elohim, recibiendo y comiendo en la mesa de Adonai. Pero a la vez no era sin responsabilidad. Era importante aprender y recordar su posición dentro del ministerio de Elohim. En Levítico 7, el versículo 35 y 36 nos dice así. Es la porción consagrada a Aarón y la porción consagrada a sus hijos de las ofrendas encendidas para Jehová, desde el día en que él los presentó para ministrar como sacerdotes a Jehová, la cual Jehová había ordenado que se les diera de parte de los hijos de Israel el día en que él los ungió
es la porción de ellos para siempre y por todas sus generaciones. Quizás a este momento estará pensando, pero esta información sobre los holocaustos y la Torah del sacerdocio ya la habíamos visto en los capítulos anteriores. Pues sí, pero lo primero, lo que vimos tuvo que ver con los sacrificios mismos. Pero ahora, recordamos, es la Torah o la instrucción sobre cómo administrar el servicio de esos sacrificios. Ahora, vamos a ver más adelante a través de la Haftarah qué es lo que está pasando a pasar los siglos. ¿Están viendo lo que Adonai deseaba para su pueblo? Me atrevo a decir que no. En Jeremías 7:2 nos empieza a decir así: párate a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí estas palabras y di: oíd la palabra de Jehová, todos los pueblos de Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Adonai está viendo todas las cosas. Ve cuando vienes a su casa, pero también cuando estás fuera de ella. En el desierto les dijo: traigan y hagan de esta manera para que tengan shalom y bendición. El sacerdocio tenía la responsabilidad de guiar al pueblo para que se mantuviera cerca de su Adón. Para todo lo que el pueblo no tenía respuesta en cuanto a sus acciones ante Adonai, su sacerdote debía instruirle. Pero con el tiempo el sacerdocio se desvió y empezó a desviar y engañar al pueblo. ¿Cómo? Dice usted, ¿cómo es esto? Veamos lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 7, versículo 4. No confíes en palabras engañosas diciendo: este es el templo de Jehová. El templo de Jehová. El templo de Jehová. Más adelante dice que aún empezaron a servir a otros dioses y ofrecer sacrificios a ellos en el mismo lugar. Vamos a elaborar un poquito más en lo que de veras está pasando. Veamos en Jeremías 7, versículo 11. Se ha convertido esta casa, que es llamada por mi nombre, en cueva de ladrones delante de vuestros ojos. He aquí yo mismo lo he visto, declara Jehová. Estas palabras deben sonar muy familiar, que esto mismo fue lo que dijo nuestro Adón Yeshua. Siglos antes, ambos los profetas Jeremías como Isaías habían dicho lo mismo por el Ruach Adonai. En Isaías 56, 7, él dijo así: y los traeré a mi santo monte, y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y luego Yeshua resuena lo mismo en Mateo 21, versículo 13. Ustedes se han de acordar cuando él vino a Jerusalén y dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros las estáis haciendo cueva de ladrones. La mañana había empezado Yeshua andando hacia Jerusalén. Cuando esto pasa, y esto está narrado en el capítulo 11 del libro de Marcos, versículo 12, y dice: al siguiente día, cuando salieron de Betania, Yeshua tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizás podría hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de los higos. Y Yeshua, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie en fruto de ti. Y sus discípulos lo estaban escuchando. Sabemos que la higuera es simbólica del pueblo de Israel. Y aquí vemos una higuera con hojas, pero sin fruto. Yeshua llega al lugar donde por causa de la fiesta ocuparon mucho lugar, en particular un lugar que se llamaba la corte de los gentiles, en el lugar del templo. Esto era lo más cerca que un gentil podía llegarse al lugar santo, a la presencia del Señor. Más aún, este lugar se les había quitado
para que los judíos pudieran aprovechar y vender sus productos, que sabemos que eran los animalitos y grano y toda aquella cosa que los líderes obligaban al pueblo que traera. Pero Adonai les dice en Jeremías 7, 22 y 23, porque yo no hablé a vuestros padres, ni les ordené nada en cuanto a los holocaustos y sus sacrificios, el día que los saqué de la tierra de Egipto, sino que esto es lo que les mandé diciendo, escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andaréis en todo mi camino, como yo os envié, para que os vaya bien. Volviendo nuevamente a Marcos 11, y ahora vamos a ver el versículo 20, Pedro nota algo rápidamente. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Lo que estaba viendo era que Israel aún aparentaba estar haciendo la obra de Elohim, siendo la luz para los goyim, para las naciones. Pero habían echado esto a un lado para andar en la mercadería. Se habían olvidado lo que era importante. Por eso es que Yeshua dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros estáis haciendo cueva de ladrones. La Haftará en Jeremías 7:28 dice que Elohim les había hablado y recordado, pero no querían escuchar. Miren lo que dice. Entonces le dirás, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová, su Dios, ni aceptó corrección, ha perecido la verdad, ha sido cortada de su boca. Tanto se había desviado Judá que traían abominaciones a la casa de Jehová. Sus ídolos, y si no fuera suficiente, aún le daban la espalda al eterno Elohim. Tanto había hecho esto el pueblo que tenían allí en un valle cerca a Tofet. ¿A cuál valle dice usted? En el valle de Hinnom. Este lugar, el valle de Hinnom, es lo que nosotros le llamaríamos en español el infierno. ¿Por qué? Porque este es el lugar donde sacrificaban a los niños a Moloch. Sacrificaban estos niños allí cerca, al otro lado del muro. Estaba ahí en el valle. Sacrificaban a estos niños. ¡Qué terrible! Por eso es que Ezequiel 8:6 decía, si no fuera suficiente, aún le daban las espaldas al Eterno. Podemos ver que el templo de Elohim en Jerusalén estaba muerto, así como la higuera, que después de ser maldecida murió hasta la raíz. ¿Dónde está el templo hoy día? También ha desaparecido. En Jeremías 8:13 dice, ciertamente los destruiré, declara Jehová. No habrá uvas en la vid, ni higos en la higuera, y la hoja se marchitará. Los que les he dado pasará de ellos. Aquí vemos la confirmación de quién es la higuera. Adonai les está hablando al pueblo. En Salmos 14:3 dice, todos se han desviado a una, se han corrompido y no hay quien haga el bien, ni siquiera uno. Bueno, pensando que alguno se puede escapar, el salmista no hablaba solo de Israel. En Romanos 2, versículos 10 y 12, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sí, el pueblo de Elohim, él debía estar siendo el estandarte para que nosotros pudiéramos ver de lejos y buscar el bien. Nos falló. Pero nosotros, los goyim, no estamos libres de pecado. Nosotros, si no nos arrepentimos, recibiremos la misma retribución. No es suficiente pasar por los ritos, ponerte tu talit, ponerte tu kippah y aún recitar todas las bendiciones, agacharte al tiempo particular. No es suficiente. Adonai busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Vamos a ver el último verso de la Haftará en Jeremías 9, versículos 25 y 26. He aquí,
Vienen días, declara Jehová, en que castigaré a todo el que esté circuncidado solo en la carne, a Egipto, a Judá, a los hijos de Amón, a Moab y a todos los que se rapan las sienes, a los que habitan en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Aquí vemos que Adonai habla a ambos judíos y a Goyim, y la condición de los dos es igual. Todos necesitamos hacer teshuvah, es decir, arrepentirnos. Adonai desea sanarnos, limpiarnos y rociarnos con agua para purificarnos. Todo esto para estar bien con Él, nuestro nefesh, nuestra alma, a quien Él ama. Recuerda, tus oídos oirán una palabra. Este es el camino, andad en él, ya sea que vayas a la derecha o a la izquierda. Hasta la próxima. Este es Ismael Salinas, deseándoles Shalom.